nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC 2. Piso 5 o contáctanos al 61 66 66 66. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya, calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terranova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Nuevamente darles la bienvenida a su programa Doctor TV para hablar de temas de salud. Para el día de hoy hemos invitado a una persona a la cual le tenemos mucho cariño en el Colegio Médico Nacional y el Colegio Médico Departamental. Con la doctora Rosario Ruiz hemos compartido una de las etapas más lindas de nuestras vidas en la residencia médica. Hemos organizado un congreso nacional y es una persona que le pone mucho empeño en todo lo que hace. Enterados en el colegio médico de que había realizado un libro para hacer una rememoranza histórica de la residencia médica, la hemos invitado. Vamos a realizar una presentación de este lindo libro que espero que todos ustedes tengan la posibilidad de adquirirlo, y la presentación va a ser este día lunes, y para hoy le hemos invitado y nos haga los pormenores de cómo va a ser esta presentación. Charito. Gracias, Erwin, por la invitación. Un gusto compartir nuevamente esta hora de comunicación en salud con el público del Canal 13, donde durante más de 7 años he estado dirigiendo el programa justamente con temas de salud. Bueno, hoy vengo invitada al programa, gracias por invitarme, Erwin, para tocar el tema de la presentación el día lunes 23 del libro Historia de la Residencia Médica en Bolivia, desde su inicio en 1968 hasta el año 2023, hasta este año. ¿Por qué se te ocurrió hacer este libro? Bueno, es mi sexta obra, es el sexto libro que estoy publicando, y se me ocurrió porque se suponía que en agosto del 2022, el año pasado, se cumplían 50 años del inicio de la residencia médica en Bolivia. Y cuando empiezo, bueno, yo no sabía mucho sobre el tema, muchos no sabemos en realidad cuándo empezó, cómo empezó,
Me doy cuenta que no lo sabemos, yo no lo sabía. Entonces empecé a investigar, a hacer una investigación sobre los inicios de la residencia médica en Bolivia, que empezaron primero en La Paz y posteriormente en otros departamentos. Empezó aparentemente en agosto de 1972 en la ciudad de La Paz, la formación de recurso humano especializado en los hospitales Obrero, en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, pero al realizar la investigación, Erwin, pues la historia me llevó más atrás y más atrás y más atrás. Y resulta que no había iniciado la residencia médica en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud del año 1972, sino la residencia como tal inició el año 1968 en el Hospital de Clínicas o Hospital General. ¿Por qué crees que las personas deberían enterarse de la historia de las especialidades y demás? Bueno, al inicio para mí fue una curiosidad, ¿no es cierto? Empecé a investigar. Primero imaginé que iba a encontrar mucha bibliografía al respecto y no la encontré, se me complicó el camino. No escribimos. No lo encontré, muy poca bibliografía, y empecé a adquirir otras armas, ¿no? Y empecé a hacer entrevistas. Felizmente encontré aún a profesores que iniciaron la residencia médica vivos. Encontré al primer residente formado en el sistema de residencia nacional vivo. Entonces empecé a trabajar a través de entrevistas a estos profesionales para escribir sus experiencias, y ellos por supuesto me fueron conectando con otros y otros y otros profesionales. Ahora tu pregunta, ¿por qué es importante saber de la historia? ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos de lo que somos si no sabemos cómo hemos empezado? Yo ahora, cuando me lo preguntas, me siento muy orgullosa porque sé cómo hemos empezado. Sé quiénes han iniciado el sistema de residencia médica en Bolivia, y eso me hace sentir mucho más orgullosa de lo que he hecho y de lo que he logrado. Y si nosotros como médicos no lo sabemos, Erwin, imagínate la sociedad como tal. No lo conocen. Ni siquiera sabemos qué es un residente médico, qué es un sistema de residencia médica, y que creo que hay que aclararlo. Creemos en Bolivia que los especialistas caen no sé de dónde, del cielo, o llegan todos del extranjero y empiezan a ejercer en nuestro país. Creo que socialmente no conocemos de dónde llegan los médicos especialistas, cómo se logran y cómo se insertan en la sociedad para ejercer su función, que es una función bien valiosa, ¿no? El asistir a nuestros pacientes, a nuestra sociedad. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Charito, haz la invitación, ¿dónde va a ser la presentación? ¿En qué horario? La presentación del libro de la historia de la residencia médica en Bolivia se va a desarrollar el día lunes. Ahí está la invitación. Ahí está la invitación. El día lunes empieza a horas 7 de la noche, en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de La Paz, ubicado en la Costanerita, ¿no es cierto? Entre las calles 14 y 15, si no me equivoco, de Obrajes, en la Costanerita. Ya les digo, es emocionante, difícil que una investigación de casi 2 años la resuma en unas cuantas palabras o en 5 minutos. Es bien difícil, Erwin, pero es exquisito. Los datos que he obtenido, que yo no conocía, y que me han ido impulsando a seguir y a seguir y a seguir, y al final llegar hasta el 2023, porque también me ha parecido interesante no solo insertar la parte de la historia, sino lo que actualmente tenemos, las escuelas nuevas que forman residentes médicos y las escuelas que forman residentes médicos en el interior, en los otros departamentos del país. Como te digo, es una historia exquisita. Fue iniciada la residencia médica en la ciudad de La Paz por 3 personas que ni siquiera conocemos. El doctor Carlos Castaño es un anestesiólogo que inició la escuela de
residencia médica en anestesiología en el Hospital de Clínicas Universitario, que en esa época era el Hospital Miraflores. En 1968, en 1969, el doctor Alfredo Romero Dávalos, que aún está vivo, es director y dueño de la clínica INCOR en Santa Cruz y que además fue autoridad y así lo impulsó en el ministerio, y una persona a la cual admiro mucho, el doctor Jaime Ríos Dallens, que falleció. Trabajé mucho con él y jamás imaginé que había sido una personalidad tan importante en el inicio de la residencia médica. ¿Cómo tenemos personas al lado, a veces, Erwin, y no conocemos su verdadero valor? Médicos excelentes, pero a la vez tan humildes que no se han aireado, no se han sentido forzados a dar a conocer lo que valían, lo que eran, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es momento de sacar a la luz sus nombres, enaltecerlos como se merecen. Iniciaron una parte importante de la historia de este país, que fue el inicio de la formación de médicos especialistas el año 1968, 69 y el 70, 69 y 70, el doctor Jaime Ríos Dallens. No te imaginas dónde, en la clínica americana entonces, que ahora es el Hospital Metodista. Todos los días pasamos por ahí, ni siquiera imaginamos el valor de ese hospital. Pero ahí inició, y posteriormente en la Caja Nacional, ¿no? En 1972 en el Hospital Obrero, en el Hospital del Niño a la Par, y así sucesivamente muchas más escuelas que se han ido añadiendo. Como te digo, es un tema apasionante, difícil de explicar, largo, y pero que nos vas a contar. Les voy a resumir. Perfecto. Es algo muy largo. Otorrino, tu ramo, por ejemplo, que inició también en el Hospital de Clínicas. Ojalá nuestros amigos, ¿no es cierto?, vayan, muchas autoridades, el CRID ahí especialmente debería estar ahí en primera fila. Esperemos que sí. Es importante conocer la historia, sí. Hay que difundir esta información. El Colegio Médico está justamente para eso, para darte la cobertura y para además saber de que este es un trabajo muy importante, de verdad. Somos una profesión de personas. A veces nos hacen creer, en otro lado, las instituciones quedan, las personas pasan. No, tenemos que agarrarnos de las personas porque son las que han hecho la historia, y deberíamos estar muy felices de haber tenido profesionales de la talla de las personas que tú has nombrado. Charito, gracias por acudir a la invitación, y vamos a estar, esperemos, muchas personas disfrutando también de las historias que nos has escrito y que nos vas a contar también el día lunes. Ojalá, con amigos. Mucho gusto, pues, Erwin, con mucho gusto, y invitar nuevamente al público que asistan a la presentación. De nada sirve escribir un libro, sino es una invitación abierta. Perfecto. De nada sirve haber obtenido estos datos si no los vamos a socializar y las personas no lo van a conocer, ¿no es cierto? Ese es el objetivo principal. Entonces les esperamos, queridos amigos, el día lunes en el evento en el Colegio Médico Departamental, en el Centro de Convenciones, en Obrajes, para escuchar todas estas cosas y buenas noticias para nuestra historia. Pasamos a un pequeño corte y continuamos con el programa. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana.
Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC 2. Piso 5 o contáctanos al 61 66 66 66. Queridos amigos, gracias por la espera. Vamos a entrar ya en tema. Hemos invitado a la doctora Tania Azurduy para poder hablar sobre el manejo integral del dolor. Cada vez tenemos en las diferentes especialidades la necesidad del manejo exclusivamente de este síntoma en nuestros pacientes. Y realmente es una ciencia aparte. Preguntarle, primero, date la bienvenida, Tania, y gracias por aceptar la invitación. No, con todo gusto. Para mí es un honor volver a estar aquí en este programa y pues para hablar de lo que me gusta tanto, el tratamiento del dolor. Primero, ¿qué tienes que hacer para ser especialista en dolor en nuestro país? En nuestro país. Ok. La formación en dolor ha sido muy variada en toda Latinoamérica y en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de formarme en México y allá es un poco diferente, está generalmente destinado para médicos anestesiólogos, es una subespecialidad que depende si es una alta especialidad 1 año o 2 años. Tuve la oportunidad de hacer los 2 años. En el caso de Bolivia hemos tenido la fortuna que desde hace aproximadamente 5 años se ha abierto la subespecialidad reconocida por el CRIDAI. En este momento se está viendo la posibilidad de que también sea considerada en el colegio médico. De hecho, ya se han hecho los trámites necesarios para que esto se pueda realizar. En nuestro medio, el CRIDAI, que es el Centro de Residencias Médicas, ha conformado y ha abierto la posibilidad de subespecialidad para 4 ramas de medicina: medicina interna, anestesiología, fisiatría y neurología, que se estaba viendo la posibilidad. En el momento son estas 3 primeras ramas que pueden acceder a esta subespecialidad, que es de 2 años en nuestro medio. En la formación de anestesiología, en medicina en general, pensamos primero en lo más frecuente, después en lo más frecuente y por último en lo más frecuente. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes donde se requiere un especialista del dolor? El dolor es el síntoma principal de todas las enfermedades. Si nos percatamos, desde los cuadros agudos, una fractura, una apendicitis, hasta cuadros más complicados como el cáncer, tienen como síntoma principal el dolor. Y por lo tanto, en la parte clínica, en la formación de cualquier médico y de todo personal de salud, el dolor es el principal síntoma que deberíamos tratar. Es la razón de existir de nuestra profesión. Pero ¿cuáles de las enfermedades son las que ustedes más les solicitan valorar a los pacientes para hacer el tratamiento del dolor? Okay. En aquellos casos donde el dolor no se controla adecuadamente, el abanico de las enfermedades es muy amplio, pero principalmente en dolores crónicos, cuando el dolor deja de ser un síntoma y se vuelve una enfermedad, es el momento de acudir a un especialista en dolor. Esto puede suceder en dolores de espalda, de rodilla o inclusive en casos, como decíamos, ¿no?, enfermedades más graves como el cáncer o algunos tipos de enfermedades neurológicas. ¿Qué haces en el caso más frecuente, el dolor de espalda? Okay. ¿Qué opciones terapéuticas se le brinda al paciente?
En el caso del dolor de espalda, pues tenemos varias opciones. Está lo que decíamos, ¿no? El manejo integral siempre va a ser la base del tratamiento del dolor. Lo que partimos es desde las cosas tan simples como una buena alimentación, lo que es higiene de columna, lo que es la actividad física especial para pacientes que sufren de dolor de espalda, y viene la parte clínica, ¿no? Tenemos un sinfín de fármacos que podemos emplear. Ya en pacientes con dolor crónico, pues hay que tener muchísimo cuidado, no podemos utilizar cualquier tipo de fármacos y por lo tanto tendremos que elegir los fármacos adecuados para cada paciente, como un traje diseñado a medida. El segundo paso es la parte del intervencionismo. Son estos procedimientos en los que nosotros podemos llegar al origen del dolor y bloquear desde ese momento la transmisión del dolor. Por ejemplo, en el caso de la espalda hay muchas estructuras que pueden generar el dolor, desde una hernia de disco hasta alteraciones en las articulaciones que unen las vértebras, y por lo tanto nosotros podemos llegar mediante agujas a ese lugar y poner ya sea medicamentos o hacer técnicas más avanzadas como el uso de agujas especiales que se denomina radiofrecuencia para limitar la transmisión del dolor, por ejemplo. ¿Y eso necesita el paciente estar internado? ¿Puede ser ambulatorio? ¿Cómo se maneja? Los procedimientos mínimamente invasivos, esto del intervencionismo, son procedimientos ambulatorios. No son cirugías como tal. Lo que necesitamos es que el paciente se interne ese día. Hacemos el procedimiento siempre bajo estrictas normas en quirófano, bajo ecografía o bajo rayos X que nos permita ver exactamente dónde estamos llegando. No necesita internación. Una vez se queda en recuperación para recuperar de la sedación de la anestesia, que lo hacemos mediante sedación, pues ya el paciente se puede ir a domicilio. ¿Qué otras opciones hay entonces fuera de los fármacos y las agujas? ¿He visto algunas bombas de infusión para ciertas cirugías o después de ciertas cirugías para manejar el dolor posoperatorio? ¿Eso está al alcance de las personas? ¿Están en algunos seguros nada más? ¿Cómo funciona eso? Esto es parte del tratamiento para el dolor agudo. Realmente el dolor posoperatorio es uno de los dolores más severos y gracias a la parte de anestesiología se ha desarrollado muchísimo en la parte de intervencionismo. Sí podemos utilizar bombas que se pueden poner en lugares de la columna para aliviar y controlar el dolor, que van a ser momentáneos. En el caso del dolor crónico, por ejemplo, pacientes con cáncer o con dolores muy difíciles de controlar, este tipo de bombas y de catéteres los podemos dejar a nivel de la columna en un espacio muy especial que es el espacio espinal. Son catéteres sumamente especiales y es increíble porque el paciente puede pincharse mediante una bombita y manejar dosis de fármacos tan bajitas que alivien el dolor, por ejemplo, de la cintura para abajo o donde se coloque este tipo de catéteres, ¿no? Entonces sí tenemos la opción. ¿Dónde tenemos la opción? Bueno, tengo la oportunidad de estar trabajando en la unidad de dolor del Hospital Obrero. Es ahí donde tenemos todo este abanico de oportunidades. En la parte privada también, en los seguros es un poco más dificultoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo dificultoso? Tener subespecialistas capacitados en esto, ¿no? Es realmente el intervencionismo, cada vez tenemos mucha más gente formada, eso es lo bueno. Pero también es esta parte de que hasta ahora no tenemos muchas subespecialidades reconocidas como tal en el medio y por lo tanto el ámbito profesional acepta nuestras especialidades de base, por ejemplo anestesiología, pero no la subespecialidad y por lo tanto muchos centros públicos no tienen la posibilidad de captar a estos subespecialistas y profesionales formados en este ámbito. Queridos amigos, tenemos ahí el teléfono. Haga sus consultas. Este programa es para ustedes, para las personas que puedan hacer sus preguntas a nuestros especialistas, a las personas que hemos seleccionado para absolver las dudas respecto a su salud. Ahí tienen el teléfono y esperemos que nos escriban. ¿No hay personal suficiente como para hacer los contratos en las cajas, en la seguridad social? ¿Qué es lo que pasa? ¿O no hay la necesidad tan frecuente? ¿Cómo es que no es fácil acceder a un terapista del dolor? Pues parte desde el conocimiento de la especialidad. Es una especialidad que si bien no es nueva, no es tan conocida. Entonces, ha costado mucho establecer cuándo transferir a la subespecialidad. Estamos hablando de una unidad de dolor, por ejemplo, que ya va a cumplir justo la siguiente semana 25 años en el Hospital Obrero.
Wow. No, yo soy parte de esta unidad desde hace 8 años, pero desde el inicio de los 25 años, y yo veo la transformación en estos últimos 6 años, realmente es grande. No se conocía la especialidad y las transferencias eran limitadas. Ahora hemos llegado al punto que atendemos alrededor de 45 pacientes al día en una consulta externa y tenemos intervencionismo en quirófano 4 días a la semana. Entonces, realmente sí ha habido este cambio, pero en una unidad que estamos hablando de 25 años. Otras unidades de dolor en nuestro medio no están en los seguros públicos. Tenemos más cuidados paliativos, sí es cierto, en el Hospital de Clínicas, pero como dolor así, no. ¿Cuál es la dificultad? 1, la falta de conocimiento. 2, esta falta de reconocimiento de las subespecialidades todavía, inclusive por el Colegio Médico, pero como le mencionaba, ya lo vamos a lograr, se está logrando, ¿no? Entonces, es lo que falta. La falta de recursos humanos, de contratos, de ítems, eso es en toda Bolivia y para todas las especialidades y para médicos en general y todo personal de salud hay una gran deficiencia. Entonces, para algo como una subespecialidad es aún más complicado. Yo creo que esas son las principales dificultades, porque gente formada cada vez estamos teniendo más y como le digo, tener la oportunidad de formar nuestros propios subespecialistas en el medio es grandioso. Nosotros tengo la oportunidad también de ser formadora de estos subespecialistas, ya han salido 2 y estamos formando a 1 más que está en su primer año en este momento. De los dolores que ahorita se me ocurren, que son súper intensos y los pacientes dan vueltas por un especialista, un neurólogo, un neurocirujano, pasan por otorrino también, son las neuralgias del trigémino. ¿Qué hace un especialista del dolor en el caso de neuralgias trigeminales? Perfecto. La neuralgia del trigémino es el dolor que se conocía como el dolor del suicidio. Es el dolor en la cara que puede ser en 3 regiones, en la parte superior, en la media o en la inferior o en las 3. Es un dolor, yo a veces lo explico como cuando uno se golpea el codo y le corre la electricidad para el brazo, pero tenerlo repetidamente, hablar y que nos duela así, comer y que nos duela así. El dolor es tan intenso que los pacientes no pueden tolerarlo. Tenemos igual, el manejo y el abordaje integral de esta enfermedad es lo básico y lo principal. La integralidad incluye lo que decíamos, esta parte clínica, pero también la parte psicológica. Imagínese un paciente que se quiere suicidar. Nosotros en la unidad trabajamos con una psicóloga especializada en dolor que nos ayuda en estos casos. Al mismo tiempo, la medicación es sumamente especial y tenemos ya parámetros de qué fármacos deberíamos utilizar en estos pacientes y después están las otras opciones, lo que decíamos, el intervencionismo, que partimos desde bloqueos de nervios periféricos que estén afectando los territorios hasta llegar a zonas tan cercanas donde es el origen del dolor, como el ganglio del Gasser, que está casi en la base del cráneo, para, ya sea con medicamentos o con agujas especiales como la radiofrecuencia, hacer que se bloquee esta transmisión del dolor. Entonces, opciones sí tenemos muchas realmente ahora, cada vez mejor y cada vez menos invasivas. En el tratamiento de la neuralgia del trigémino, hacen escalonadamente. Hay un aforismo que usamos. Si una neuralgia del trigémino no pasa con carbamazepina, hay que verificar si realmente es el diagnóstico. Entonces, está en nuestra idea como médicos no especialistas en dolor, que si la carbamazepina no le funcionó, se tendría que funcionar en la mayoría de los pacientes. Y las dosis cada vez ir subiéndolas y demás. Es muy frecuente que no responda un tratamiento con fármacos por vía oral. Sí, y necesitemos... ¿Qué porcentaje más o menos? Por ejemplo, tenemos pacientes que están muy estables con la medicación y de repente tienen una crisis. Y en la crisis, o sea, es como que tener que subir la medicación súper alta o hacer el intervencionismo. Entonces, por más de que el medicamento esté estable, pueden presentarse estas crisis de dolor. ¿Es frecuente el mal control de esta patología? Sí, es frecuente, es difícil de manejarlo. Y como usted mencionaba, Doc, nosotros no somos partícipes de la monoterapia, nosotros hablamos de analgesia multimodal que cambia los resultados, porque antes solamente con carbamazepina hasta un 50% de los pacientes no controlaban dolor. En cambio ahora nosotros hacemos lo que se llama analgesia multimodal. La analgesia multimodal es utilizar diferentes fármacos que actúan en diferentes sitios para lograr un mayor beneficio con menos efectos adversos. Una de las fallas grandes en el uso de la carbamazepina son los efectos adversos. Entonces, dosis altas producen
producen efectos adversos que no tolera el paciente, entonces tenemos mal control del dolor. Si utilizamos otros fármacos, gabapentina, pregabalina, tramadol, paracetamol, que todos actúan en diferentes lugares, bajamos dosis, encontramos una mejor analgesia. Pero ojo, y otra vez vuelvo a lo que es la analgesia integral también. No puedo quedarme con los medicamentos, yo necesito que este paciente pase psicología. El trabajar, por ejemplo, aceptación de la enfermedad, evitar catastrofismo, hacer conocer cómo tiene que manejar sus medicamentos, hacerle entender cómo es la enfermedad. Es más, trabajar el optimismo, resiliencia en este tipo de pacientes puede generar grandes cambios también en el tratamiento. Y lo que le decía, nutrición especializada, ejercicios también, hay dinámicas para mejorar también la masticación, entre otras. Y ahora hay muchas técnicas, desde musicoterapia, pero por ejemplo, el mindfulness, que cada vez tiene un nivel de evidencia muy alto, es un tipo de meditación que le ayuda al paciente a respirar en crisis de dolor. La oxigenación es algo esencial cuando alguien presenta dolor. Si se dan cuenta, cuando a alguien le duele, uno hace esto y quita oxígeno a muchas zonas del cuerpo, incluyendo la que duele, y entonces duele más. Si yo enseño a mi paciente a ventilar de manera adecuada cuando está en una crisis de dolor, a generar o estimular estos neurotransmisores propios que tenemos de control de dolor, como las endorfinas, que se puede hacer con este tipo de meditaciones, puedo lograr también grandes cambios sin tener que entrar solamente con los fármacos. En el caso, estaba viendo una imagen ahí de dolores articulares, en patología hiperinmune, qué sé yo, en los mismos pacientes con secuelas post-COVID. ¿Cómo es el abordaje desde tu especialidad? El dolor articular es uno de los dolores más frecuentes, que se puede deber a secuelas como el COVID, se puede deber a enfermedades inmunológicas como la artritis, pero lo más frecuente es la artrosis. Este desgaste que viene por la edad y que lo vamos a tener todos en realidad, desde la columna, la cadera, la rodilla, inclusive en las manos, ¿no? Entonces, es una patología frecuente. ¿Qué es lo primero? Reconocer cuándo el dolor deja de ser un síntoma y cuándo se vuelve una enfermedad. Nosotros tenemos una clasificación de enfermedades que nos las ha generado la Organización Mundial de la Salud, que era el CIE-10 y ahora tenemos el CIE-11, doctor. En el CIE-11 se considera el dolor como una enfermedad. Entonces, la artrosis, cuando se vuelve crónica, estos dolores articulares ya se pueden considerar una enfermedad. El abordaje va a ser igual, de manera integral. Podemos utilizar medicamentos, y básico va a ser la nutrición, el bajar de peso, porque mucho de la artrosis, mucho de los dolores articulares también se debe por el sobrepeso de los pacientes, ¿no? Entonces, el que tengan un peso adecuado, el que sepan cómo moverse, la caminata, cómo levantar objetos del suelo, cómo hacer actividades físicas también va a ser fundamental, y eso tenemos que enseñarlo. Cuando vamos a los fármacos, nosotros tratamos de limitar el uso de antiinflamatorios, que es lo más frecuente. Cuando vamos a la farmacia es, me duele la espalda, un diclofenaco o un ketorolaco bajo la lengüita, pero estos fármacos tienen su riesgo tanto para el estómago y para el riñón. Nosotros en unidades de dolor con pacientes que ya tienen el dolor crónico, usamos medicamentos un poco más especiales, por ejemplo, opioides débiles, pero siempre con el cuidado, por ejemplo, el tramadol, de utilizarlos en dosis muy bajitas, irlas graduando según el dolor del paciente. Cuando ya terminamos la parte medicamentosa, tenemos otras opciones igual como el intervencionismo. Podemos bloquear los nervios que transmiten dolor de la espalda, de la rodilla, de las caderas, y podemos llegar a esos nervios para que ya no transmitan tanto dolor y así utilizar menos medicamentos, por ejemplo. Pasaremos por favor a las preguntas, si fueran tan amables. Gracias amigos por escribirnos de todo corazón. Doctores, buenas noches. Una consulta. La unidad del dolor que menciona es solo para asegurados. Yo sufro de artritis reumatoidea. Gracias. Pues sí, era justo lo que decíamos, ¿verdad? Que todavía no tenemos unidades de dolor en todos los lugares ni en todos los centros públicos, ¿no? Esta unidad de la que yo les hablo es en el Hospital Obrero y es para pacientes asegurados. Yo tengo la esperanza y pronto se va a lograr, estoy segura de que se visibilice esta especialidad y la podamos también tener en los servicios públicos. Al momento no. En el caso de la artritis reumatoidea, hemos hablado de artrosis.
Sí. Y en alguna oportunidad, yo me acuerdo cuando estaba recibiendo información, el médico del piso donde hacíamos el internado nos decía, yo no quiero quitarle tanto el dolor, porque eso le va a limitar un poquito el movimiento de los pacientes y eso también va a evitar que se desgaste más la articulación. ¿Este principio se sigue manejando? ¿No se maneja? ¿No lo compartes? ¿Cómo funciona desde tu punto de vista? No, para nada. Poco a poco hemos ido conociendo algo que se llama sensibilización del dolor. Tenemos un concepto de que a la persona que más le duele se vuelve más fuerte y ya no le duele. Y en general con el sufrimiento somos así. O sea, la persona que más ha sufrido, como ya ha sufrido, ya sabe cómo manejarlo y lo va a hacer bien. Esto no sucede en el sistema nervioso central. Lo que sucede es la sensibilización al dolor. Es como cuando viene un auto y casi nos atropella. La siguiente que yo escuche un bocinazo, voy a saltar aunque el auto ni siquiera esté cerca. Eso es una sensibilización y lo mismo pasa con el dolor. Si tenemos pacientes que sufren dolor continuamente, no vamos a esperar que su umbral del dolor suba. Al contrario, va a bajar. Y cada vez que tenga un dolor más chiquitito, le va a doler muchísimo más. En un paciente con artritis reumatoidea, es un paciente que vive con dolor. Si yo lo dejo con dolor, cada vez va a ser más sensible al dolor y por lo tanto cosas tan chiquititas como un pequeño golpe, le va a doler el doble, sensibilizado al dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limitar el dolor desde que se origina. Y además es evitar el sufrimiento, tenemos que hacerlo. Tiene mucha lógica lo que dices, tienes toda la razón. Pasaremos por favor a su siguiente consulta. A ver, no sé, ahora sí, gracias. Doctores, buenas noches. ¿Qué se puede hacer después de una operación de apéndice? Hace más de 10 años me operaron y aún me duele en esa región. ¿Qué puedo hacer? Es muy molestoso, no puedo comer nada picante. ¿Qué se hace? Qué interesante. El dolor posoperatorio, muchas veces después de una cirugía esperamos, es como quitarnos la muela, ¿no? Me duele la muela, me quitan la muela y se acaba el problema. En muchas de las cirugías es precisamente eso. Tengo una apendicitis, está inflamado el apéndice, me duele mucho, me lo quitan, se va a acabar el dolor. Pero tenemos que recordar que por estadística 10% de todas las cirugías van a presentar algo que se denomina dolor crónico. El dolor crónico sucede en este 10% de personas y puede deberse a muchas causas. Nosotros en todo el organismo estamos, todo nuestro cuerpo está inervado. Cuando yo hago un corte, una incisión, para cualquier tipo de cirugía, voy a seccionar nervios que transmiten del dolor. Y es posible que este dolor perdure más allá. Cuando estamos hablando de una situación visceral, como del paciente en el caso del apéndice, pues también puede quedar dolor crónico. El tratamiento es como una enfermedad. El dolor crónico es una enfermedad ya considerada. Yo siempre explico esto, cuando tenemos la presión alta, si no me tomo mi medicamento para la presión, que sucede, sube. En el dolor crónico, el tratamiento son los medicamentos analgésicos, los calmantes. Si no me los tomo, me va a doler. Entonces, el tratamiento en estos pacientes es igual. Dieta adecuada es tener, por ejemplo, en este tipo de pacientes como nuestro paciente, cualquier cosa que dilate el intestino le va a generar dolor. Entonces, ¿qué dieta podemos utilizar? Hay una dieta que se llama FODMAP, que es una dieta que elige y pone en amarillo, verde y rojo aquellos alimentos que puedo, que no debería comer y los que no tengo que comer, todos los que nos distiende. Obviamente están los picantes dentro de los que van a distender el intestino y por lo tanto van a generar mayor dolor. Una buena dieta puede disminuir el dolor. Una dieta adecuada sí podría disminuir el dolor y obviamente ahí vienen los medicamentos también que se pueden emplear para aminorar los síntomas que tendrían que utilizarse casi de manera crónica. Pasaremos a la siguiente consulta. Yo también tengo dudas, pero hay mucha gente que nos está escribiendo. Pasaremos, por favor. Gracias, gracias. Doctor, buenas tardes. Una consulta. La quimioterapia trae dolencias a futuro. A mí me duelen mucho las articulaciones y me duele mucho mi cuerpo al despertar. Además, tengo dolor del trigémino. Tomo carbamazepina y en cualquier momento. Gracias. Sí, es cierto.
La quimioterapia es un tratamiento que va directo a destruir las células cancerígenas, pero en ese afán también las células que están alrededor llegan a quedar lastimadas. Y esto es tanto tejido donde se llegue como también la parte de los nervios que transmiten el dolor. Entonces, después de una quimioterapia sí es frecuente el dolor. En este caso, el dolor generalizado, como siente la paciente, es posible que sea parte de la consecuencia que decíamos de esta sensibilización al dolor. Y es necesario que tenga un tratamiento adecuado farmacológico continuo. Con una neuralgia del trigémino, ya decía, no solamente va a alcanzar la carbamazepina y vamos a tener que valernos de otros medicamentos, pregabalina, amitriptilina, tramadol, paracetamol, pero todos ajustados a cada paciente. El tratamiento integral y multimodal del dolor es como hacerse un traje a la medida. Conocer al paciente y saber cuál es su síntoma principal, característica principal. En base a eso elegimos cada uno de nuestros tratamientos. A veces está perfecto el trajecito, pero uno engorda. En este caso puede llegar una crisis de dolor. Tengo que ajustar otra vez mis dosis o tengo que valerme de estas otras herramientas como el intervencionismo. Las opciones en este caso son muchas, pero hay que conocerlas y diseñarla para cada paciente. El porcentaje que hablabas de un 10% postoperatorio es altísimo. Sí, y es aún más en algunas cirugías. Y es de las que muchos, por ejemplo, no sospecharía. Una hernia inguinal es una de las causas más frecuentes de dolor postoperatorio y del tipo más difícil de tratar, que es el dolor neuropático. El paquete nervioso que va a esa zona es importante y muchas veces y con frecuencia se puede lesionar. Las mastectomías en los cánceres de mama y sobre todo cuando son radicales es mucho más la lesión, la inervación de toda esta zona en la axila y la mama es muy amplia, entonces este tipo de cirugías también lesiona. Las cirugías de columna que están para solucionar estas dificultades, pero de ahí se originan todos los nervios o se hacen fibrosis en el lugar que atrapan estos nervios, generan con mayor frecuencia dolor también. En mi especialidad en otorrino, calculamos entre 3 a 5% de un dolor nasal después de una rinoplastia. ¿Cómo manejarías ese dolor? Porque el problema es que se hacen operar y después el mismo cirujano que le ha operado el otorrino, el cirujano plástico, después le dice, no, ya está todo muy bien, pero me duele. Entonces ya no, sí, pero de mí está todo bien. Y el paciente empieza a dar vueltas por otros especialistas y no van a un especialista en dolor. ¿Cómo se maneja ese dolor? El dolor a nivel de una cirugía nasal puede tener varios orígenes. Por ejemplo, desde la sequedad de la mucosa, que puede ser la lesión de los tejidos óseos, también puede generar dolor y también puede generarlo crónico. La lesión en la parte superficial del hueso, que es la que está inervada, también puede presentar dolor crónico, pero también, y las más frecuentes son los dolores relacionados a lesiones neuropáticas. Y son dolores que son diferentes, son particulares, o sea, nosotros con los otros damos antiinflamatorios y calma el dolor, pero con el dolor neuropático no. Entonces lo fundamental es ver las características del dolor del paciente. Si le arde, si le quema, si pasa electricidad, no se va a solucionar con antiinflamatorios. Entonces habrá que utilizar otro tipo de fármacos, ver qué nervio está afectado en la zona para tratar de llegar a ese lugar. También se puede bloquear muchas veces el dolor mediante intervencionismo, llegar al nervio afectado, llegar y bloquearlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el tratamiento cuando ya es crónico es utilizar analgesia multimodal, enseñarle inclusive cómo respirar al paciente, enseñarle a hidratar la mucosa al paciente, enseñarle todas estas cosas. Ya les digo, lo fundamental va desde lo más básico como hidratar bien la mucosa y respirar bien, hasta lo más complejo que son los procedimientos intervencionistas. Capísima, bien, súper. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. A ver, nos escriben, gracias por escribirnos. Doctora, mi consulta es: tengo un dolor en el maxilar inferior, me revisaron todo y nunca encuentran nada, pero me duele mucho.
y a veces te sacan dientes. A ver, tal vez es un diente, este está, sacan y siguen con dolor y otro diente más fuera. Las neuralgias del trigémino son precisamente así, ¿no? Terminan todos los pacientes sin dientes, pero sigue el dolor. Nuevamente, es valorar la característica del dolor. Muchas veces nosotros cuando valoramos el dolor, siempre que preguntamos cómo le duele, la respuesta es mucho. Pero en realidad lo más importante en la característica del dolor es esa pregunta, ¿cómo duele? Duele como si fuera un golpe, puedo pensar que puede ser la articulación o alguna lesión a nivel ósea, me duele como ardor, quemazón, electricidad, puedo pensar en una lesión nerviosa. Duele que no entiendo, cuando mastico me duele y me duele hasta la garganta, puedo pensar en otro tipo de inervación, inclusive en la lengua, glosofaringeo, etcétera. Entonces sí es importante cómo es el dolor en este maxilar para que sepamos qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Lo más frecuente, lo que le decía doctor, es que no sabemos reconocer el dolor neuropático. Pensamos que es la muela, pensamos que es el hueso, pero no nos damos cuenta que a veces es el nervio. Y este dolor en los nervios no calman con analgésicos normales o los frecuentes que conocemos, sino con medicamentos especiales que son neuromoduladores, como la pregabalina, gabapentina. Entonces, en el caso de esta paciente tendríamos que analizar la característica del dolor para que podamos encontrar su diagnóstico y la causa. Ok, pasaremos por favor a las siguientes consultas. Vamos a tratar de absorberlas todas. Nos vamos a apurar. Buenas tardes, doctores. Qué excelente programa. Es diferente escuchar a médicos hablando de salud que escuchar a personas que entrevistan a doctores y que solo se aprenden 2 o 3 preguntas. Y uno sale más confundido. Es un buen crítico. Sí. El problema es cómo calmar el dolor de mi hígado y qué estudios debo hacer. Gracias. Duele, pues, a veces. El dolor abdominal siempre se ha dicho que el abdomen es como una cajita de Pandora, ¿no? O sea, realmente abrimos, no sabemos qué va a suceder. El dolor abdominal puede tener diferentes orígenes. De los menos frecuentes que he podido evidenciar es el hígado, ¿no? El que se inflame el hígado para que la cápsula duela es más extraño que me duela la vesícula o que tenga cólicos intestinales por diferentes causas. Lo más frecuente es que la distensión abdominal sea la que genere el dolor. Debemos recordar que otros órganos que están cerca del área que está el hígado son también el riñón, que también puede ser un origen del dolor. Otras veces, inclusive la columna puede doler de manera tal que aparente un dolor a este nivel y que me represente que sea el hígado. Entonces, no necesariamente va a ser el hígado, y el abordaje del dolor de este tipo abdominal es igual. Hay que hacer un buen análisis que nos diga cómo le duele, cuánto le duele, en qué lugar exactamente, cómo se pasa el dolor, porque el dolor de las vísceras es uno de los más difíciles. Parece que duele aquí, pero después duele hasta el hombro. Realmente es más inespecífico. Entonces el análisis de esto tiene que ser exhaustivo y hay que tener estudios tanto de abdomen, que pueden ser desde ecografías hasta tomografías, pero la base está en conocer cómo le duele, exactamente dónde y hacia dónde se va el dolor. Por ejemplo, yo tengo pacientes que les duele el abdomen, pero en realidad resultó que era una fractura vertebral que como si irradia de la columna hacia adelante, como si fuera un cinturón. Ellos sentían la presión en el abdomen y se creía que era algo en el abdomen y era una fractura vertebral. Entonces, todas esas causas que podemos tener en un dolor abdominal tenemos que analizarlas antes de solamente pensar que es el hígado. Muy bien, pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Leito. Ahí está. Nos dicen: buenas noches, queridos doctores. Mi mamá sufre mucho de tinnitus. Hace años, tiene 77 años, ¿se podría bloquear? Gracias por su respuesta, bendiciones. Eso es para usted. No, pero quiero que le digas. A ver, aprovechando esta pregunta, hay muchos pacientes que, no sé si te buscarán, pero a veces dicen: quiero hacerme tatuaje definitivo de mis ojitos y demás, pero odio que me duela. No quiero, o sea, que me hagan eso, prefiero que me bloqueen. ¿Con quién me recomiendas? O tú me puedes bloquear y ya me voy a hacer tatuar ahí mis párpados, mis ojitos y demás. ¿Eso es peligroso, no es peligroso? ¿Se hace, no se debe hacer? ¿Cómo funciona eso? Sí se puede bloquear los nervios periféricos que inervan estas zonas. Sí se pueden hacer, no son bloqueos que sean complicados, pero aquí parte lo que nosotros hacemos. Las
complicaciones pueden ser severas hasta en procedimientos pequeñitos. Cuando nosotros hacemos en neuralgias del trigémino, por ejemplo, cuando solamente es del supraorbitario, lo bloqueamos a esta altura, pero usualmente esto se puede hacer solamente tocando, me tomé agujita, listo, se bloqueó. ¿Nosotros qué hacemos? Entramos a quirófano, con sedación y con ecógrafo. Yo mediante el ecógrafo encuentro la fosa, encuentro la arteria, no choco la arteria, me voy muy cerquita. Eso es lo que va a generar una especialidad, ¿no? Entonces, hasta un procedimiento tan sencillo puede tener serias repercusiones. ¿Se puede bloquear? La respuesta es sí. ¿Cómo deberíamos hacerlo en estas circunstancias? Con la mayor seguridad para que el paciente no tenga complicaciones. ¿Qué complicaciones hay en estos bloqueos? La lesión del nervio. Puede haber, si no administramos bien la medicación, puede quedar el párpado caído, o sea, realmente o podemos llegar directamente al nervio y lesionarlo y causar una neuropatía a ese nivel. Entonces, sí, son complejas, poco frecuentes, pero si se presentarían, sí serían graves. Ahora, para el amigo que nos escribió, ¿se bloquea el tinnitus? Las causas del tinnitus también son variadas, pueden ser inclusive desde alteraciones cerebrales. Eso no vamos a bloquearlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente yo no he tenido la oportunidad de hacer el bloqueo de ninguno de los nervios. Realmente dentro de la especialidad tampoco he tenido ni he leído casos que hayan funcionado los bloqueos de algunos nervios periféricos para esto. Entonces, en el caso del tinnitus, cuando nosotros revisamos en el internet y encontramos 20 tratamientos distintos, es que si hay 20 tratamientos para solucionar un problema es que ninguno sirve. Lo que hacemos por mi parte es TRT, terapia de reentrenamiento del tinnitus. Tenemos que hacer que el paciente deje de ser una víctima del ruido, y eso a veces uno piensa, tal vez es un bloqueo, tal vez es un medicamento, y eso no funciona así. La cosa es reentrenar al sistema límbico para que deje de sufrir por el acúfeno, y tiene sus fases, pero no pasa por bloqueos. Pasaremos a la siguiente. Dime. Creo que es algo fundamental que cuesta entender a los pacientes con síntomas crónicos, incluyendo el dolor. Y lo entiendo con el tinnitus también, porque es lo que decía otra vez, cuando me duele la muela, yo que estoy acostumbrada, me la quitan y todo se soluciona. Con el tinnitus es que haya un medicamento que me lo quite, que haya un procedimiento como un bloqueo que me lo quite. Pero hay situaciones, incluyendo muchos de los dolores, que esto no va a suceder. Entonces, lo que usted decía, ahí parte esto de la integralidad del tratamiento. Tengo que tratar mediante psicología, mediante técnicas, a que el paciente aprenda a vivir mejor con el síntoma. El dolor o este tipo de patologías como el tinnitus, por ejemplo, son evidentes, pero el sufrimiento sí es opcional. Eso sí podemos trabajarlo, ¿no? Que el paciente tenga el síntoma, pero que no sufra por él. Quiero ser franco contigo. Cuando llegaste, una doctora jovencita, tal vez sea una entrevista un poco difícil y demás cosas, pero has demostrado mucha solvencia. En cada concepto que has vertido aquí en el programa ha sido muy directa, se nota lo mucho que manejas tu campo, y eso siempre es una alegría para los que ya estamos un poco viejitos, y nos gustaría que todos los médicos jóvenes tuvieran así el conocimiento, la pericia y la seguridad para ayudar a las personas. ¿Dónde te pueden encontrar? Muchísimas gracias, realmente son unas palabras muy bonitas y muy alentadoras para mí. Realmente yo me siento muy afortunada de trabajar donde trabajo. Creo que eso hace que yo cada vez busque más cosas, ¿no? Realmente me siento una persona afortunada de hacer lo que me gusta hacer, y creo que eso es lo que se nota tal vez. Entonces, pues yo trabajo en el Hospital Obrero para las personas que están aseguradas. Tenemos una unidad muy bonita, es conflictivo porque tenemos muchos pacientes, pero damos lo mejor de nosotros. Somos 3 especialistas en dolor allá y una psicóloga que es también especialista en dolor. Rota mucha gente ahí sí me pueden encontrar, y en la parte privada pues tienen mis contactos de teléfono, que yo tengo el consultorio y puedo ayudar en lo que más pueda. ¿El teléfono dónde te pueden encontrar? Es el 6972-5141. Mi consultorio está en el edificio Centro de Especialidades en Obrajes, en la calle 6, y con gusto. Gracias, de verdad, de todo corazón, y ojalá Dios nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Hasta pronto, queridos amigos.